Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El no de Dios. Invita a considerar, pensar, reflexionar, entrar en razón. Séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el que hace el mandamiento agrada a Dios y no experimentará mal. Escapará de los lazos y redes del maligno. Escúchalo bien. Vuelvo y te repito, el que hace el mandamiento agrada a Dios y escapará de los lazos y redes del maligno. No experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, mas el pecador quedará preso. Preso de su pecado, preso del diablo. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 1, 2, 11, 12, 16 y 18. Los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazos. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Qué palabra tan poderosa. Y es bueno que la tengamos presente referente al tema. Nos habla Dios aquí en boca del rey Salomón. Y dice que los justos en Dios y los sabios del mundo, los que muchas veces pretenden más saber que Dios y pues estudian mucho las obras del Señor. Dice que las obras de los justos y los sabios están en la mano de Dios, porque al final de cuentas Dios es el juez de la tierra y a Él es el que le va a tocar pagarle a cada uno conforme a sus obras. Que sean obras de amor o que sean obras de odio, no lo saben los hombres. Nosotros sí sabemos que los mandamientos son obras de amor hacia nuestro prójimo y que el odio pues prácticamente está en el corazón de los hombres por la misma rivalidad, el mismo poder, la misma guerra. Nosotros sabemos por Dios que el amor edifica.
pero el odio en el mundo destruye. Mira. Pero Dios dice aquí en la palabra que muchos no saben estas cosas. Todo está delante de ellos. O sea, toda la creación, todo el mundo, todas las obras están delante de los hombres. Todo acontece en este mundo de la misma manera a todos, incluyéndonos a nosotros. Un mismo suceso ocurre al justo, a la persona que es justa en Dios, y al que es impío, el que no tiene piedad para con su prójimo. Un mismo suceso ocurre a la persona que es buena en Dios, al que ha sido limpio en su corazón de malas obras, y al que aún no es limpio, sigue en el error de sus pecados. Un mismo suceso ocurre al que sacrifica su vida, renunciando a la concupiscencia, a las pasiones y placeres, y al que no sacrifica su vida, o sea, al que sigue siendo carnal en los malos deseos de su carne y en la obra de su concupiscencia. Como al bueno, así como ocurre al bueno, así también ocurre al que peca. Uno ve personas buenas bendecidas y muchas veces también nos toca que ver pecadores bendecidos. Al que jura en vano, un mismo suceso ocurre al que jura en vano, tratando de cubrir sus malas obras con el nombre de Dios, como al que teme el juramento, el que teme jurar y quedar mal. Porque, dice el rey Salomón, porque el hombre tampoco conoce su tiempo de mal, su tiempo malo. Nadie lo conoce cuándo nos va a alcanzar el mal. Como los peces, dice el rey Salomón, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Mira, de sorpresa, así como cae un pez, así como cae un ave. Cuando cae de repente sobre ellos. O sea, acuérdate que el mal no avisa. El mal nos viene de improviso y muchas veces hasta nos sorprende. Escúchalo bien. Y allí que es muy importante considerar cuando Dios dice no en sus mandamientos. Que ese no nos sirva para reflexionar y buscar siempre la razón en Dios. Entonces dice el rey Salomón, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. ¿Cuántas veces los que son considerados campeones fallan? Ni la guerra de los fuertes, mira, ni de los elocuentes, a veces con todas las palabras que dicen, conmueven para que les hagan un favor. Mira, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El tiempo y la ocasión de quedar presos en la maldición o sencillamente de salvarnos de esa maldición por la manera en que consideremos lo que Dios nos aconseja y nos dirige. Entonces dije yo, dice el rey Salomón, mejor es la sabiduría que la fuerza. ¿Cuántas veces usando la sabiduría no nos evitamos malas fuerzas? Escúchalo bien. Por eso dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. ¿Por qué habla aquí del pobre? Porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. Los ricos viven seguros y confiados en sus riquezas y muy pocas veces se ven en las congregaciones. Entonces por eso dice, la ciencia que el pobre alcanza en Dios y que es menospreciada por el mundo y no son escuchadas sus palabras. Entonces dice, mejor es la sabiduría con el temor de Dios que nos libra del pecado, nos aparta del mal, que las armas de guerra en las que los hombres destruyen a sus enemigos.
De allí que es mejor el temor a Dios, que nos aparta del mal, a vivir la guerra espiritual en la iglesia. Escúchalo bien, porque hay guerra espiritual en la iglesia, pero es mejor el temor de Dios, es mejor apartarnos del mal, es mejor obedecer y estar en lo que es recto. Escúchalo bien. Escrito está en el profeta Amós, capítulo 2, verso 14. El ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Tremendo, mira. Cuando Dios, en el juicio al pecado, ya se levanta de su trono y declara sus juicios sobre las obras de los hombres, sobre los justos y sobre los sabios del mundo, así como empezó este tema de hoy. Él dice aquí en la palabra a través del profeta Amós que el ligero no podrá huir de los juicios de Dios. Y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida, porque al fin y al cabo estas son famas y honras del mundo. Y la fama y la honra del mundo no tiene ningún valor contra los juicios de Dios. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 21 y 6. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Tremendo, tremendo. Vuelve y nos habla Dios en boca del rey Salomón. Y dice aquí que tarde o temprano, tarde en el día del juicio final, que tengamos que comparecer ante el trono de Cristo, o temprano aquí en el mundo, en nuestra propia vida, antes de morir. Dice que tarde o temprano el malo será castigado. Porque delante de Dios, que es el juez soberano de la tierra, ningún pecado se va a quedar en la impunidad. Mas la descendencia de los justos será librada del juicio de Dios. Escúchalo bien. La justicia de los rectos los librará del juicio de Dios, porque precisamente este tipo de personas viven para el bien, la bendición y la vida que quiere dar Dios. Mas los pecadores, dice aquí, serán atrapados en su pecado. El pecado arrastra en sí maldición, desgracia, angustia, muerte, pobreza. Mira, trae de toda clase de mal. Y dice el Señor aquí que serán atrapados en su pecado. Entonces de allí el título del tema. Considera la palabra del Señor. Es por tu bien, es por tu paz, es por tu vida. Reflexiona de tus obras. No te olvides que algo que me ha ayudado a mí grandemente es tener presente en mi corazón que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Él sabe, Él conoce mi vida. Reflexiona, varón, mujer, y entra en razón. Tienes un espíritu racional que te permite pensar y entrar en razón. Que el Señor continúe llenándote de gracia, inteligencia, sabiduría espiritual, salvación para ti y toda tu casa. Amén.